ponerse de pie en nombre de Dios y la patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión número 42 se declara aprobada. El acta de la sesión 43 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Vamos a darle... Ah, ya lo tenemos. Ok, ya. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Musante, González, doña Marta, Marzán y Molina, y de los diputados señores Araya, don Jaime, Bianchi, Soto, don Raúl, Tapia y Ulloa, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer a las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica a presentar anualmente un plan de mantención, renovación y reparación de su infraestructura. 2. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Tapia y Zulantay y de las diputadas señoras Ahumada y Riquelme, que modifica la ley número 21.667 con el fin de eliminar el requisito de estar al día en el pago de las cuentas eléctricas para acceder al subsidio al consumo. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Morales, doña Javiera, Bulnes, Fríes, Orsini, Riquelme, Rojas y Tello, y del diputado señor Giordano, que modifica la Carta Fundamental para crear un órgano autónomo denominado Comisión de Nombramiento Judicial. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Zagardia, Bulnes, Musante, Riquelme, Santibáñez y Yomans, y de los diputados señores Araya, don Jaime, Bugueño, González, don Félix e Ibáñez, que modifica la ley número 21.100 para precisar el concepto de bolsa plástica de comercio y prohibir, además, su venta. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Mellado, don Cosme, que modifica la Carta Fundamental para restablecer el 21 de mayo de cada año como fecha de la cuenta que el presidente de la República debe rendir ante el Congreso Pleno. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Giordano y Cuello y de las diputadas señoras Bello, Castillo, Mix, Olivera, Orsini, Rojas y Schneider, que modifica el Código del Trabajo para regular el bono compensatorio del derecho a sala cuna. Finalmente, un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto del proyecto iniciado en mensaje, que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, prosecretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Benjamín Moreno, sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Quisiera pedir la unanimidad de la sala para que el proyecto del punto 4 pase a la Comisión de Economía. El proyecto iniciado en moción de las diputadas Zagardía, Bulnes, Musante, Riquelme, Santibáñez y Yomans y los diputados Araya, Bugueño, González e Ibáñez, que modifica la ley 21.100 para precisar el concepto de bolsa plástica de comercio y prohibir, además, su venta. Va de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Es en lugar de? Ya, en lugar de la Comisión de Medio Ambiente a la Comisión de Economía. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Sí. ¿Han votado todas las señoras diputadas y diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 30 votos, 37 en contra. Rechazada la solicitud. Antes de continuar, queremos saludar a la Unión Comunal de Adultos y Adultas Mayores de la Comuna de Loprado, quienes hoy día se encuentran aquí presentes, quienes han sido invitadas por el diputado Boris Barrera y la diputada Carol Cariola, quien habla. Bienvenidas a la Cámara de Diputados y Diputados. Ya. ¿Hay más palabras sobre la cuenta? ¿No hay más palabras sobre la cuenta? Entrando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley originado en mensaje
que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar reactiva el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno del 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, correspondientes al boletín 16.933-05. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos por bancadas. Les pedimos a los jefes de bancada que puedan hacer inscripción de los parlamentarios y parlamentarias que harán intervención por cada bancada en este proyecto. Para iniciar el debate tiene la palabra el diputado Jaime Sáez. Muchas gracias, presidenta. Este fue un acuerdo que se alcanzó en horas de esta mañana, posterior a la cuenta pública que dirigió usted a todo el Congreso Pleno y el país. Habíamos llegado hasta esta situación en virtud de la calificación del quórum que se dio la semana pasada cuando discutimos este proyecto acá en la sala. Y me parece importante destacar que hay un entendimiento relevante y transversal respecto a la importancia de esta política pública llamada bolsillo familiar electrónico, que ha sido reconocida a nivel internacional como una innovación dentro de la aplicación de políticas públicas que van en beneficio de la ciudadanía. Y que en esta oportunidad, desde el Frente Amplio, agradecemos el entendimiento que dio el Gobierno al planteamiento en torno a que este instrumento, que estaba concebido originalmente solamente para la compra de alimentos, pudiese ser ampliado en su catálogo para también abordar el pago de tarifas eléctricas. Cuando tuvimos esta discusión en la Comisión de Hacienda, el ministro, por su intermedio, presidenta, nos señaló que había que estudiar las implicancias prácticas de cómo se puede llevar a la realidad, digamos, este beneficio para cursar ese pago. Se ha llegado a la conclusión en el transcurso de esta semana de que se puede materializar a través de los servicios de caja vecina que ofrece Banco Estado a lo largo de todo nuestro territorio. Y en ese sentido saludamos que el bolsillo familiar electrónico ahora ya no solamente va a servir para la compra de alimentos, sino que las familias van a poder optar, si es que determinan que así sea, su uso para el pago de la tarifa eléctrica. Además, creo que este es un proyecto que se hace cargo de forma relevante del aumento en el precio de los combustibles. Nos va a permitir contener el precio de la parafina en un máximo de 1.050 pesos, que también es una cuestión bien importante cuando estamos en pleno invierno con una ola de frío que ha arreciado gran parte del país y por lo tanto también esto es una buena noticia para la economía, para el bolsillo de las familias y tenemos también que tener claro el sentido de urgencia que tenía por objeto citar a esta sesión, puesto que este es un beneficio que aspiramos se pueda pagar a todos los chilenos y chilenas a fines de este mes. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Sáez. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, el bolsillo electrónico es ahí donde van a meter en el futuro la mano. Estamos avanzando en la técnica, señora presidenta. Mire, se lo planteé anteriormente. Las propuestas del gobierno para estabilizar los precios de la energía no reconocen que es el propio Estado el que está causando esencialmente el aumento de los precios de la energía. No están haciéndose cargo del impacto que tiene sobre la industria nacional, sobre el comercio nacional, sobre la actividad nacional, los altísimos valores de la energía. Nosotros tenemos valores de la energía industriales que son los más caros del mundo en este momento. Y eso tiene como razón de ser la pésima gestión y planificación de nuestro sistema energético y también los altísimos impuestos que han instalado. Los impuestos verdes, los impuestos al carbón, el impuesto a los combustibles, todo eso lo tiene que pagar la gente y lo que están planteando aquí ahora, bueno, tratemos de minimizar el aumento del precio de las energías y por otro lado nos proponen aumentar el precio de las energías. La verdad es que eso es bolsillo electrónico derecho o bolsillo electrónico izquierdo. Y ya basta un poquitito de esto. Basta que le digamos a la gente que los vamos a ayudar cuando lo que se está tratando de hacer, lo que se está tratando de implementar es una agenda que lo que pretende es empobrecer energéticamente a los chilenos, llevarlos a lo que podemos llamar miseria energética. Y no solamente en este campo, hay voces que se alzan ahora para incluso prohibirle a la gente el uso de leña en el sur. ¿Qué es lo que se pretende desde el gobierno y desde las filas del gobierno?
¿Que la gente se muera de hambre y frío? Honestamente, es la impresión que a uno le queda. No sé si aquellos que viven entonces con la cañería de Metrogas o alguna cosa así encuentran que todo esto es muy entretenido y muy simpático, pero la inmensa mayoría de los chilenos lo está pasando terriblemente mal. Y resulta que en vez de calentamiento global, en este momento se están pasando los fríos más espantosos. Y bueno, y eso implica un aumento de los costos de cada familia para mantenerse calefaccionado. Y eso es porque, entre otras cosas, este Estado y nuestra clase política ha decidido que la vaca lechera, que son los millones y millones de chilenos que tienen que consumir energía, ¿no?, es una vaca que hay que seguir ordeñando hasta la muerte. Sí, voy a votar a favor de este proyecto para devolverle algo de lo que le estamos quitando a los ciudadanos, señora Presidenta. Pero no nos equivoquemos, que la razón por la cual los precios de la energía están impagables es la pésima política que se ha decidido en este Congreso, desde el Gobierno, y no solamente en este Gobierno, sino que también en los gobiernos anteriores y los congresos anteriores. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Barría. Muchas gracias, presidenta. A través suyo saludar al ministro de Hacienda y a su equipo. La comunidad viene esperando esto hace bastante tiempo. El bolsillo electrónico familiar es una gran ayuda a las familias que lo están pasando mal. Y recordemos que en esta Cámara de Diputadas y Diputados en su momento presentamos algunas ideas que tenían que ver con bajar el IVA a los alimentos, bajar los impuestos a los alimentos, pero el Gobierno creo que actuó bien bajo esta lógica, de a través de este bolsillo electrónico retornar ese cobro del IVA a las familias que más lo necesitan. Sin duda, todos quisiéramos que los apoyos fueran mayores, pero es lo que hoy día se coloca en tabla, se coloca sobre la mesa, y creo que en definitiva, cuando estamos en terreno, cuando vamos a las ferias, cuando estamos en las calles, sé que algunos solamente aparecen en épocas electorales, en épocas de campaña, pero para quienes tenemos un entusiasmo y una vocación de estar permanentemente en terreno, esto ha sido reclamado por la comunidad. Llamo a esta sala que podamos sacar esto por unanimidad. Se ha atrasado bastante y en la misma línea pedirle al Gobierno que haga todos los esfuerzos para que esto se convierta en ley de la República a la brevedad posible y este apoyo, este bolsillo familiar electrónico llegue a las cuentas de las personas cuanto antes. De verdad que es un imperativo moral y ético destinar nuestro tiempo en este tipo de iniciativas. Yo sé que hay otros temas que tienen que ver con la política, con las elecciones municipales, pero la comunidad en definitiva nos juzga por estas herramientas sociales que son tan importantes. A nombre de la bancada de la Democracia Cristiana y como diputado de la región de Los Lagos, llamo a votar a favor del bolsillo familiar electrónico. He dicho, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidenta, estimados parlamentarios. La verdad es que venimos de una mixta donde teníamos serias diferencias de mirada con el Ejecutivo, donde este bolsillo familiar electrónico decía que se reactivaba el bolsillo familiar electrónico, pero dejaba a 500.000 chilenos sin este monto, lo dejaba fuera. Bueno, lo vimos con el Ejecutivo, por eso fuimos a mixta, y la verdad es que eso costaría 35.000 millones, ¿cierto?, aumentar y volver a reactivar el bolsillo familiar electrónico. Se explicó en la mixta que efectivamente no están los recursos hoy día y que se va a priorizar al 40% más vulnerable. A ese sí va a llegar la ayuda del bolsillo familiar electrónico. Le pedimos al Ejecutivo que revisara el registro social de hogares porque algunos chilenos están quedando fuera, los sacaron de ese 40%, están en 41, 42, 45. Espero que se pueda ver eso. Yo hice un oficio también preguntando al Ministerio de Desarrollo Social. Creemos que es importante que todo el 40% quede dentro de este tema y además se acogió la moción o lo que decían los parlamentarios oficialistas en la Comisión de Hacienda, que también se pudiera pagar la luz, ¿cierto?, las cuentas de la luz estos 3 meses donde va a estar nuevamente este bolsillo electrónico de nuevo. Mire, ministro,
creo que es un avance, no nos queda otra, vamos a aprobar este tema, ¿cierto? Quisiéramos que hubiera sido más, ya lo encontramos un poco mezquino esto, pero creo que es un avance, lo vamos a apoyar en esta oportunidad, pero esperemos también, en lo mismo que le decía yo en la comisión, que por otro lado no estemos reduciendo el IVA de algunos otros proyectos, otras cosas que también son platas que ingresan al fisco, digamos. Entonces, yo creo que hay que revisar todos los proyectos que tenemos dando vuelta para parar ¿ya? Esa disminución de IVA de algunos proyectos que también son importantes, son gotitas que van quedando adentro, que son necesarias para otras cosas que, en este caso, el bolsillo familiar electrónico mejora los índices de Gini, de todas maneras porque llega la ayuda directo al bolsillo de los chilenos. Así que vamos a apoyar, les pido que apoyemos este informe de la mixta para que se estabilice el precio de la parafina luego y que efectivamente le llegue a los chilenos del 40% esta ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Muchas gracias, estimada presidenta. Saludo al ministro de Hacienda, a la subsecretaria de Hacienda y a los colegas. Un saludo también afectuoso. Bueno, mire, después de la mixta, tal cual lo dijo mi colega el diputado Mellado, hubo acuerdos que yo tengo que destacar. Es decir, cuando se señala que el bolsillo electrónico es un mecanismo que ha sido eficiente, que tiene más de un 80 y algo % de eficiencia y que en esta oportunidad se va a poder además agregar a aquellas familias para que mediante este instrumento puedan hacer pago de la energía eléctrica, a mí me parece que es una apertura que yo felicito absolutamente y que dio cuenta de las propuestas que se dieron en la mixta. Por lo tanto, no solo van a estar las compras de bienes ya conocidas en lo que es este mecanismo del bolsillo electrónico, sino que además también va a existir la posibilidad que he mencionado. Bueno, aquí por cada causante son 13.500 pesos en una época dura de invierno. Obviamente que este proyecto lo vamos a votar favorablemente. Pero yo quiero aprovecharme de esta oportunidad, estimada presidenta, por su intermedio al ministro, a la subsecretaria, para hacerle presente algo que desde la bancada de Independientes y del PPD hemos venido señalando con mucha fuerza. Yo sé que en paralelo hay una discusión, hay una mesa que se está encargando efectivamente de traernos un proyecto de ley misceláneo para abordar una forma que abarque el mayor universo posible de personas que se van a ver muy afectadas, de pymes que se van a ver muy afectadas, de clase media que se va a ver muy afectada, pero particularmente de adultos mayores. Y ahí hago el punto, porque en definitiva lo que hemos solicitado que parte de esa discusión recoja una propuesta nuestra que tiene que ver con poder incorporar a aquellas personas que tienen la PGU, por ejemplo, y que no están dentro del 40% más vulnerable. Y yo hice una pregunta ese día, es decir, ¿alguien cree que una persona que está en los 225.000 pesos puede no tener problemas en pagar hoy día los gastos comunes? Claro que no. Tiene grandes problemas en absorber estos gastos comunes, más con el incremento de la luz. Por lo tanto, por un lado, felicito el que a través de este instrumento del bolsillo electrónico se pueda acceder a ampliarse al pago de la energía eléctrica, pero pido encarecidamente que veamos cuanto antes una solución mucho más efectiva, mucho más definitiva para aquellos adultos mayores y personas que se van a ver absolutamente afectados debido al incremento de los gastos de la energía eléctrica. Lo voto favorablemente. Gracias. Gracias, diputado Bianchi. A continuación tiene la palabra el diputado Agustín Romero y con posterioridad el diputado Jaime Naranjo. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Hacienda, a la subsecretaria. Presidente, este proyecto de ley tiene como propósito principal reactivar el aporte mensual al bolsillo familiar electrónico, aumentar la asignación familiar, reajustar el subsidio único familiar e incrementar recursos para el Fondo de Estabilización. Este proyecto de ley no tiene como finalidad solucionar el tema de la matriz eléctrica ni solucionar algunos temas de inequidades que uno pueda considerar que existen dentro de Chile. Ahora, presidente, yo quiero valorar el trabajo que hizo la Cámara de Diputados en el hecho de haber llevado este tema a la comisión mixta.
Porque efectivamente lo que se consiguió acá es que el gobierno se abriera a una solución rápida para poder paliar la situación económica que se ha producido con el tema del aumento de las tarifas eléctricas. Ahora, comparto lo que han dicho otros diputados acá, el tarifazo no está solucionado con este proyecto y nosotros vamos a cobrarle la palabra al señor ministro de Hacienda por su intermedio, presidente, de que en unos 10 días más nos traerá una solución para que podamos debatir acá en la Cámara de Diputados. Pero también tenemos que reconocer que estos subsidios avanzan por una línea que a nosotros también nos parece adecuada. Transferencias directas, subsidios focalizados, me parece muy bien que estemos viendo eso en este gobierno. Ahora, yo creo que hay que tener claro que el trabajo parlamentario de nosotros es poder sentarnos con el gobierno a conversar, que el gobierno se abra, podamos tener una solución que hoy día le vamos a poder dar una muy buena noticia a Chile, especialmente al 40% más vulnerable. Y por esa razón nosotros vamos a votarlo a favor, presidente. Porque también acá hay que tener claro en alguna cosa, porque he escuchado a algunos parlamentarios que hablan de trabajar o de bajar el IVA en algunos productos. Acá hay que tener cuidado con el IVA, porque es distinto atacar el IVA en una tarifa regulada, donde efectivamente el efecto se va a ver de inmediato, porque la familia va a poder descontar eso del precio, que a una tarifa o a un precio que lo pone el mercado, porque ahí no necesariamente rebajar el IVA va a significar una rebaja en los precios. ¿Ya? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. En este caso en particular creo que vamos a la vena, vamos a servir con este bolsillo familiar electrónico para darle una tranquilidad a los chilenos. Pero a nosotros nos gustaría avanzar y esperamos que en un futuro gobierno republicano poder tener claro que a nosotros nos gustaría devolverle el IVA a las personas que subsisten y que le pagan al Estado el 20% de sus ingresos solamente por subsistir. Ese 40% debería de recibir completo el IVA que gasta solamente en subsistencia. Y eso se puede hacer a través de los mismos mecanismos que este gobierno ha creado. Creo que debemos avanzar en eso, que me parece que es bastante más equitativo y muchas veces también una política pública bastante más efectiva y justa para los más pobres. Votaremos a favor, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo. Gracias, presidenta. En nombre de la bancada del Partido Socialista queremos valorar que el presidente de la República está cumpliendo sus compromisos que contrajo el 1 de junio en el sentido de extender el pago de la tarjeta familiar de bolsillo electrónico. Y a la vez, presidente, expresar nuestra satisfacción como bancada, porque cuando sabíamos que este beneficio del bolsillo familiar electrónico se concluía en abril, conversamos directamente con el ministro y con la autoridad del Ministerio de Hacienda, expresando nuestra preocupación para que se pudiera extender este beneficio por más tiempo. Y por consiguiente, no podemos más que valorar y agradecer que las gestiones que hicimos para extender este beneficio se acogieran de alguna forma, como probablemente lo plantearon otros partidos políticos, y ahora este pago sea en julio, agosto y septiembre. Y esta política del bolsillo familiar electrónico ha sido tan exitosa que yo creo, ministro y su secretaria, que el gobierno debería evaluar para dejarlo como una política social permanente, porque claramente esta tarjeta de bolsillo familiar electrónico ha sido muy útil, porque es flexible, porque permite que la gente vaya al negocio a la esquina a comprar. Y ahora que se haga extensivo para el pago de la luz eléctrica, justifica plenamente que este beneficio social se pueda hacer permanente hacia las familias más vulnerables de nuestro país. Así que en nuestra intervención de hoy día, junto con valorar, solicitamos y pedimos al Gobierno, como bancada del Partido Socialista, que estudie la posibilidad de dejar este beneficio como un beneficio permanente hacia los sectores más vulnerables de nuestro país. Y al mismo tiempo valorar, presidenta, de que incluya este beneficio una mejora en el subsidio familiar, en la asignación familiar y se incorporen recursos al Fondo de Estabilización del Petróleo que va a permitir estabilizar el precio de las parafinas en 1.050 pesos, cosa que aquí no se ha señalado ni se ha dicho, pero que tiene una enorme importancia y relevancia también, porque claramente en estos meses de otoño e invierno las familias han tenido que gastar más recursos para calefaccionarse y la parafina en muchos de esos hogares es fundamental. Y a través de este proyecto de ley
también se permita estabilizar el precio de la parafina nos parece una estupenda medida. Así que junto con valorar y agradecer al Gobierno que hayamos sido escuchados como bancada, solicitamos y reiteramos de que este beneficio de la tarjeta familiar de bolsillo electrónico se pueda transformar en una política permanente del país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al ministro, a la subsecretaria. Quiero partir destacando el rol que jugó la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, trabajadores y trabajadoras, que después de conversación y negociaciones con nuestro gobierno llegó al acuerdo que se ve plasmado en este futuro proyecto de ley y que creo que no podemos desecharlo y no podemos tampoco dejar de nombrarlos porque han jugado un papel muy importante. Presidenta, nos encontramos ante un proyecto de ley que tiene un impacto directo y positivo en la vida de miles de familias de nuestro país. Este proyecto que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, que reactive el aporte del bolsillo familiar electrónico durante los meses de invierno del 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, es una medida justa y necesaria en el contexto actual. La necesidad de aprobar este proyecto es imperiosa, dado que nos encontramos en los días más fríos de lo que va del año y no podemos seguir dilatando las medidas que están contempladas en esta futura ley. En concreto, esta acción permitirá, además de reactivar el bolsillo familiar electrónico y el reajuste de otros subsidios, mantener el precio de la parafina en torno a los 1.050 pesos por litro, lo que representa un alivio significativo para las familias que más lo necesitan. A pesar, presidenta, de que la derecha lo llevó este proyecto a la comisión mixta, retrasando la llegada de este subsidio a la gente que más lo necesitaba, saludo la disposición para llegar a acuerdos dentro de la comisión y ojalá esa actitud se pudiera mantener en el futuro para despachar otros proyectos tan necesarios como estos, como el de obligaciones tributarias, como la reforma de las pensiones, entre otras. Por último, destacar que el Ejecutivo se haya abierto a que el bolsillo familiar electrónico podrá realizar o se podrá ser utilizado para pagar las cuentas de la luz, después de una indicación, hay que decirlo, que presentaron nuestros compañeros del Frente Amplio, porque es una acción fundamental en estos días. Y por lo anterior, entonces, espero que actuemos con celeridad ante quienes más lo necesitan y que hoy tienen que decidir entre comprar el pan o calefaccionarse. Por eso es que llamamos a aprobar con fuerza este proyecto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Boris Barrera. Tiene la palabra el diputado Fernando Borges. Gracias, estimada señorita presidenta. Estimado ministro, estimada subsecretaria. El presente proyecto de ley es crucial para enfrentar la situación económica que afecta a muchas familias en nuestro país y en especial para la enorme clase media y a las personas vulnerables de la región de los lagos, ya que tenemos claro que aunque ciertos índices económicos han mejorado en nuestro país, aún no hemos alcanzado los niveles de crecimiento de años anteriores. Por eso, este proyecto nos presenta un conjunto de medidas para brindar un alivio económico directo y efectivo a millones de personas. Es así, estimada presidenta, cómo se duplica el aporte familiar permanente y se incrementa el subsidio único familiar y la asignación familiar maternal, así como la automatización del subsidio único familiar. Ahora bien, la creación del bolsillo familiar electrónico se propone un aporte mensual de 13.500 pesos por causante para compras en el rubro alimenticio, pagado y utilizado a través de un bolsillo familiar electrónico. Este mecanismo permitirá a las familias hacer compras en almacenes, supermercados y otros establecimientos de manera flexible y eficiente, asegurando que los recursos se utilicen en bienes de primera necesidad. Sin embargo, es fundamental que estos beneficios sean comprensibles y accesibles para toda la población, evitando discriminaciones arbitrarias, dados los altos índices de ruralidad, especialmente en Chiloé. Esto es una gran ayuda para todas las miles de familias
que día a día luchan por levantar sus familias y ven cómo sus ingresos no les alcanza. Así que todo lo que ayude un poquito a mi gente, siempre, estimado ministro, estaré a favor. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputado. Y en último lugar, tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes. Gracias, presidenta. Saludo por su intermedio al señor ministro y a la señora subsecretaria. Quiero decir que aquí estamos hablando de cosas un poquito distintas. El bolsillo familiar electrónico es un instrumento que este Parlamento, a iniciativa del Ejecutivo, creó el año pasado y que realmente ha demostrado una utilidad extraordinaria. Creo que es un buen instrumento de política pública que acerca al Ejecutivo respecto de las personas, le facilita la vida, especialmente a aquellas personas que hasta ahora tienen menos acceso al sistema financiero o incluso a servicios públicos en localidades rurales y en otras aisladas. Desde ese punto de vista, creo y comparto lo que aquí se ha señalado, debiésemos seguir profundizando el instrumento, estimado ministro, por su intermedio, presidenta, a través incluso de una ley que lo defina de manera permanente y que siga desarrollándose en el futuro. Cosa distinta es lo que estamos aprobando también en materia de mejoramiento de subsidios focalizados. Esos son los subsidios. Sí. Se distribuyeron los minutos. Le pido la unanimidad a la sala para que pueda terminar las palabras el diputado Cifuentes. Sí, ¿quién dijo que no? No, nadie ha dicho que no. Ah, no hay unanimidad. Bueno, disculpe, diputado, lo intentamos. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a la subsecretaria y, por cierto, a los colegas. Nuestra bancada, por cierto, que va a apoyar este reajuste a los valores del subsidio único familiar y la asignación también familiar, porque buscamos también acompañar y apoyar a las familias más vulnerables, a las familias que necesitan paliar los efectos del alza, también en este caso, de los combustibles y, por cierto, buscar cierta inyección al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y también vamos a apoyar el trabajo que hizo la Comisión Mixta. Creemos que hay que seguir acompañando a las familias, a la clase media, también, por cierto, a las pymes, con mucho diálogo, transparente, sincero. Y por eso, ministro, valoramos este trabajo y nunca nos hemos bajado de una mesa de trabajo para seguir aportando. Y por cierto que nuestra bancada Demócratas, Amarillo e Independientes, que está disponible al diálogo, a los acuerdos, por cierto que va a acompañar esta ley, así como esperamos también profundizar muchas otras que están trabajando, tanto la diputada Giovanna Humada con la mesa técnica, el diputado Calixto con el diputado Pino en materias de economía y, por cierto, que en el fondo beneficie a las familias más vulnerables de las regiones de Araucanía, Biobío, que representamos también y, por cierto, en el norte y en Santiago. Así que, ministro, a seguir trabajando, nuestra bancada va a estar disponible para las personas, poniéndolas al centro de nuestro país. Así que cuenta con nuestros votos. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora sí, no hay más inscritos ni inscritas para este debate. Queremos ofrecerle la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero que nada, creo que es importante recordar que lo que estamos votando es el proyecto que, como decía la diputada Pérez, por su intermedio, reajusta los valores del subsidio único familiar, asignaciones familiares, establece o permite aportar recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para estabilizar los precios de la parafina y también contiene las disposiciones sobre bolsillo familiar electrónico.
Como recordaba el diputado Barrera, por su intermedio, presidente, esto es producto del diálogo social y valoramos eso en todo su mérito. Creo que es destacable la valoración que se hace hoy día del bolsillo familiar electrónico, que recordemos que fue creado por un proyecto equivalente a este hace poco más de un año atrás. En aquel entonces había quienes tenían todavía algunas dudas respecto de este mecanismo y la verdad es que ha resultado muy exitoso, ha tenido evaluaciones, ha tenido premios, así que creo que en buena medida eso también se ha reflejado en este debate, donde no solamente ¿cierto? Se está aplicando nuevamente este bolsillo después de haber terminado ¿cierto? Su vigencia anterior en abril pasado, sino que además se está abriendo para la posibilidad de pagar las cuentas de la energía eléctrica a través de Caja Vecina, que es el mecanismo del cual dispone Banco Estado, que es quien opera este mecanismo. Eso, además, se han hecho varios planteamientos sobre la posibilidad de extensiones futuras, aplicaciones futuras. Quisiera señalar respecto de eso que hemos estado trabajando en esa materia. Esperamos tener novedades al respecto para cuando discutamos el proyecto de presupuesto para el 2025. Pero por lo pronto creo que valorando la discusión en la comisión mixta que aprobó de manera unánime las modificaciones que en el Senado fueron aprobadas también por unanimidad, valorar el apoyo que se ha expresado en las intervenciones y señalar que en la medida que tengamos la aprobación de este proyecto vamos a poder de inmediato aplicarlo a los objetivos que tiene, de los cuales quizás el más urgente de todo es la estabilización del precio de la parafina, que lo discutimos la semana pasada. Así que muchas gracias por la valoración de este instrumento, el apoyo que se ha manifestado en las intervenciones. Gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro. Vamos a proceder entonces a la votación del informe de la comisión mixta. En votación, la proposición de la comisión mixta recaída en los proyectos de ley originado en mensaje que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, reactiva el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno del 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que requiere del voto favorable de 78 diputadas y diputados, por tratarse de normas propias de quórum calificado en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución de la República, requiere de 78 votos para ser aprobado. Solo quiero recordar que los pareos pueden no cumplirse, digamos, cuando existen quórum calificados en la votación. En votación, entonces, este informe de la comisión mixta. ¿Han votado todas las señoras diputadas y diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y diputados? Diputada Pérez. Votó. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 119 votos. Aprobado por la unanimidad de los votos. Por haber sido aprobado, se despacha el proyecto a ley y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.